Evangelio de hoy. Lunes, 18 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículo 16 al 22. En aquel tiempo, un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para obtener la vida eterna? Él le respondió: ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El hombre le dijo: ¿Cuáles? Jesús respondió: No matarás, no cometerás adulterio. No robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes. Dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue triste, porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Os aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Os lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron muy asombrados y dijeron: ¿Quién, entonces, podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un corazón que busca el bien definitivo. Un joven se acerca con prisa contenida y una pregunta que parece sencilla: ¿qué he de hacer para tener la vida plena? La vida que no se marchita. La escena es íntima y a la vez universal. Porque todos en algún momento hemos sentido esa punzada de deseo. De algo que no se compra ni se hereda, sino que se recibe y se vive. Jesús no desautoriza la pregunta. La purifica. Desplaza la atención del hacer meramente acumulativo. Al seguir que transforma. Abre el horizonte desde una ética correcta hacia una comunión que reclama libertad interior. La buena intención que puede quedarse corta. El joven no es indiferente. No es cínico. Ha guardado mandamientos. Conoce la letra y probablemente ama la rectitud. Su vida moral es coherente en lo visible. Pero hay un hueco que duele. Un algo que falta y que él mismo confiesa sin saber nombrarlo del todo. Es el vacío de quien ha hecho mucho bien. Y sin embargo no ha entregado todavía aquello que gobierna en secreto su corazón. Jesús, con delicadeza, conduce la conversación hasta poner el dedo en la raíz. No en la superficie. Da cumplimiento al seguimiento, paso de cantidad a calidad. Cumplir preceptos es camino, pero no meta. La vida que no se agota no se alcanza sumando méritos. Se recibe entrando en relación con aquel que es el bien. Por eso Jesús conduce del que debo hacer al ven y sígueme. El giro es decisivo. Porque no se trata solo de obras buenas, sino de un bien mayor que reordena todas las obras. Una moral sin seguimiento corre el riesgo de convertirse en contabilidad. Un seguimiento sin moral se vuelve sentimentalismo. La síntesis evangélica integra ambas dimensiones en la amistad con Cristo. El tesoro que compite por el trono del corazón.
Cuando Jesús invita a desprenderse de los bienes para abrirse a los pobres y a la marcha con Él, no está demonizando la materia. Está revelando el poder de los apegos. La riqueza no es neutral cuando ocupa el lugar del Señor. Puede convertirse en un Dios silencioso que decide horarios, temores y sueños. El problema no es poseer, sino ser poseído. No es administrar, sino absolutizar. El maestro propone una cirugía espiritual. Desinstalar el ídolo para hacer espacio a la libertad de amar. Vender, compartir, seguir, 3 verbos que liberan. El primer verbo corta cadenas visibles. El segundo abre circulación a la compasión. El tercero da dirección al camino. No es un programa ideológico. Es un itinerario personal. Vender rompe la ilusión de autosuficiencia. Compartir convierte la riqueza acumulada en pan y en encuentro. Seguir asegura que el corazón no se quede girando sobre sí mismo. La oposición entre tener y ser se resuelve aquí en amar. Porque al perder para otro se gana para la vida. La tristeza que delata la esclavitud interior. El joven se va triste, no enfadado. Y esa tristeza es un espejo que a veces evitamos. Cuando uno se encuentra con la verdad y no puede seguirla por el peso de sus ataduras. El alma lo sabe y lo sufre. La tristeza aquí no es condena. Es diagnóstico. Manifiesta que el corazón no es libre para entregar. La libertad evangélica no es la de elegir cualquier cosa. Es la capacidad de elegir lo mejor, sin que nada inferior nos domine. El amor como perfección, no la impecabilidad como obsesión. Cuando Jesús habla de ser perfecto, la palabra remite a plenitud, a madurez del amor, no a un perfeccionismo ansioso. La perfección cristiana no es pulir la conducta hasta el brillo narcisista. Es dejar que el amor sea el principio unificador de todo. Por eso el camino pasa por desprender. Porque sin espacio el amor no crece. Y por seguir. Porque el amor no es idea sino comunión con alguien. Mandamientos como cimientos, no como techo. Jesús comienza recordando lo esencial de la ley. No para rebajar la exigencia, sino para ubicarla. Sin fundamentos la casa se cae. Pero quedarse solo en el zócalo impide habitar la altura. Los mandamientos protegen la vida. El seguimiento la proyecta. El joven ha vivido el mínimo indispensable de la justicia del prójimo. Ahora se le invita al máximo posible de la entrega. El rostro de los pobres como lugar teológico de conversión. La orden de repartir a los pobres no es un añadido moralista. Es sacramento de un giro del centro. Quien entra en la lógica del reino descubre que la riqueza se vuelve verdadera cuando circula hacia las manos heridas. No hay discipulado sin una reconfiguración de la relación con lo material y con quienes sufren carencia. Los pobres no son espectadores de la santidad ajena. Son maestros que nos enseñan a soltar y a confiar. La invitación personal y el riesgo de posponerla. Sígueme es una palabra dirigida y actual. No una consigna abstracta. Posponerla con elegancia es tentador. Más adelante. Cuando esté más estable. Cuando cierre este proyecto. Pero el Evangelio sabe que el corazón se acostumbra al casi. Y el casi termina siendo nunca.
La libertad espiritual se forja en decisiones concretas que rompen inercias. Ninguna de ellas es perfecta. Todas son necesarias. El apego como sutileza del miedo. A veces creemos que amamos nuestras cosas, cuando en el fondo les tenemos miedo. Miedo a perderlas. A no ser tenidos en cuenta sin ellas. A no poder sostener la imagen que con ellas edificamos. El apego disfraza el temor de prudencia y le da razones nobles. Jesús desvela la trampa con una propuesta concreta de confianza. Su llamada no es a la imprudencia temeraria. Es a la fe que descansa en un bien mayor. La pedagogía de Jesús: mirar, escuchar, invitar. El maestro no humilla al joven. No lo expone. Lo acompasa. Escucha su historia de cumplimiento. Identifica el nudo que lo aprieta y le ofrece una salida hacia la alegría. La pedagogía divina siempre preserva la dignidad y abre futuro. Incluso cuando nos confronta. Por eso la tristeza del joven no es el final de la historia. Es una estación donde la gracia puede volver a llamar. Pobreza evangélica, más que estrategia. Identidad de discípulo. La pobreza de la que habla Jesús no es miseria ni desprecio de lo creado. Es sobriedad gozosa que guarda el corazón para el amor grande. Es un modo de estar en el mundo, sin quedar atrapados por sus fascinaciones. Una libertad que permite usar sin adorar. Administrar sin absolutizar. Dar sin cálculo. Recibir sin amarrarse. Esa identidad no es uniforme. Se concreta según vocaciones y contextos. Pero siempre implica apertura de manos y de agenda. La prueba de la alegría, termómetro del seguimiento. Una pista para discernir si estamos soltando de verdad es la alegría. Cuando el soltar duele pero libera. Aparece una ligereza nueva, que no depende del saldo. La tristeza persistente frente a las invitaciones del Evangelio suele indicar que algo esencial sigue ocupando el centro. La alegría evangélica no es ruido. Es paz que se ensancha. Porque el corazón dejó de custodiar ídolos. Juventud del alma, deseo grande y decisión valiente. Este joven es espejo de toda edad que conserva el deseo vivo. La juventud espiritual no se mide en años. Se mide en la capacidad de dejarse llamar por más. Muchos sienten hoy el mismo impulso. Buscan sentido. Anhelan impacto. Pero tropiezan con el mito de la seguridad total. El Evangelio perfila otra seguridad. La de ponerse en camino con Cristo. Y descubrir que la fidelidad de Dios sostiene donde las reservas no alcanzan. La memoria agradecida que afloja los nudos. Recordar de dónde venimos. Y cuánto hemos recibido nos ayuda a soltar. La gratitud vuelve relativo lo que parecía imprescindible. Un corazón agradecido administra. Un corazón temeroso acumula. La memoria orante coloca los bienes en su sitio. Como medios para amar. Nunca como medida del valor de una vida. Discernir lo que me posee hoy. Tal vez no sean monedas ni propiedades las que nos atan. Quizás sea una reputación cuidadosamente construida. Una agenda saturada que nos exime de escuchar. Una relación afectiva convertida en absolutización. Una ideología que no admite matices. El texto invita a poner nombre al ídolo concreto. A mirarlo sin excusas.
y a recibir del Señor un paso posible para reordenarlo. La gracia es realista. Nunca pide saltos teatrales. Propone pasos verdaderos. Él sí que se renueva cada día. Seguir a Jesús no es un sí de una sola vez. Es una fidelidad que se rehace en lo cotidiano. En decisiones pequeñas donde el corazón elige a quién priorizar. Elegimos cuando administramos el tiempo. Cuando distribuimos recursos. Cuando abreviamos o alargamos una escucha. Cuando acogemos una necesidad concreta. Allí la invitación del Maestro vuelve a sonar y se vuelve camino. Comunidad que acompaña los desprendimientos. Nadie suelta solo. La comunidad de discípulos es el lugar donde aprendemos a compartir miedos. Y a celebrar pasitos de libertad. Acompañarnos evita idealizaciones y desánimos. Recuerda que seguir no es un heroísmo aislado, sino una pertenencia que sostiene. Allí los pobres tienen nombre propio. Y las decisiones conllevan rostros. La oración como taller del desapego amoroso. En la oración el Espíritu revela que nos ata y cómo soltar sin romper. Enseña a convertir renuncias en ofrendas. Y ofertas en servicio. Orar nos libra del voluntarismo y del perfeccionismo. Sitúa el protagonismo en Dios. Y nos hace colaboradores lúcidos. Sin oración el desprendimiento se vuelve ideología. Con oración se vuelve caridad. Los bienes como vocación de generosidad creativa. El Evangelio no cancela la capacidad de crear y producir. La orienta. Los talentos. Las habilidades. Las redes y los recursos pueden transformarse en cauces de bien cuando el corazón ha sido liberado. La pregunta no es tener o no tener, sino para quién y para qué. Desde ahí, la economía personal se convierte en liturgia de amor al prójimo. Cuando el Señor toca lo más sensible. Jesús no pide a todos lo mismo en términos materiales. Pero a todos nos pide lo mismo en términos de señorío. Que Él sea el primero. Por eso su palabra llega. Justo a la zona más sensible de cada uno. No para humillar. Sino para sanar la raíz. La autenticidad del encuentro. Se mide en si dejamos que el Señor hable precisamente allí. Donde preferiríamos negociar. Volver después de la tristeza, la puerta sigue abierta. El joven se aleja. Pero el Evangelio no afirma que su historia acabó. La tristeza puede convertirse en memoria que llama. En semilla de un retorno más lúcido. Muchos hemos conocido esa primera retirada. Y ese segundo comienzo. Más humilde y más verdadero. La paciencia de Dios sostiene los procesos. Y vuelve a pasar junto al lago de nuestras decisiones para decir de nuevo. Ven. Sígueme. Aplicación concreta para hoy, un examen sencillo y valiente. Puedo preguntarme qué objeto, proyecto o imagen me roba paz cuando imagino perderlo. Puedo mirar a quién llegan mis decisiones económicas y de tiempo. Si favorecen la vida de otros o solo blindan mi zona de confort. Puedo identificar un paso pequeño pero real. Que me abra a compartir. A reconciliar. A seguir. Y puedo pedir la gracia de la alegría que confirma. Que el desprendimiento fue encuentro. No pérdida estéril. La tristeza como eco del apego. Cuando el joven se aleja triste.
No lo hace porque Jesús le haya rechazado, sino porque la verdad que ha escuchado es demasiado luminosa para un corazón que todavía ama las sombras de la posesión. La tristeza que siente es como un espejo que le revela el grado de apego que lo esclaviza. Y este es un punto clave en el discernimiento espiritual. Muchas veces cuando escuchamos una palabra que nos incomoda, no es porque no sea cierta, sino porque toca la raíz de algo que no queremos soltar. Y ahí se despierta la lucha interior. Es posible que este joven haya sentido una mezcla de admiración por Jesús y de resistencia interna. Lo cual es exactamente lo que sucede cuando el Señor nos invita a ir más allá de lo que consideramos suficiente. Esa tristeza no es el final de la historia, sino una señal de que hay un camino por recorrer. Y que la puerta hacia la verdadera libertad aún está abierta. Aunque él en ese momento haya decidido no atravesarla. La riqueza como maestro o como prisión. Las riquezas no son en sí mismas malas, pero se convierten en un obstáculo mortal cuando nos impiden responder al llamado de Dios. Pueden ser un maestro si las usamos para servir, o una prisión si las usamos para aferrarnos a la seguridad humana. Jesús no le dijo al joven que era indigno, sino que le mostró el único camino por el cual podía ser verdaderamente libre. El problema no estaba en tener mucho, sino en que ese mucho ocupaba el lugar que debía ocupar Dios. Y en la vida espiritual siempre que algo se sienta como irrenunciable más que la voluntad de Dios, debemos examinar si se ha convertido en nuestro verdadero ídolo. El seguimiento radical como respuesta de amor. La invitación de Jesús es mucho más que una prueba moral. Es un acto de amor radical que ofrece al joven la oportunidad de entrar en una intimidad más profunda con Él. Seguir a Cristo significa no solo cumplir normas, sino permitir que toda nuestra vida se configure según la suya. Cuando el Señor nos pide dejar algo, siempre es para darnos algo infinitamente mejor. Pero como el corazón humano teme lo desconocido, nos resistimos a dar el paso. Aquí la clave no es la renuncia por sí misma, sino el amor que motiva esa renuncia. Porque cuando uno ama, lo entrega todo con gozo, sin sentir que está perdiendo, sino que está ganando el mayor tesoro. El peligro de un corazón dividido. Un corazón dividido es aquel que quiere a la vez el cielo y sus propias seguridades. Quiere caminar hacia Dios pero no soltar la cuerda que lo amarra a lo terreno. Este joven muestra exactamente esa tensión. Y es una tensión que todos podemos sentir. La fe verdadera no es simplemente aceptar que Dios existe, sino entregarle el gobierno absoluto de nuestras decisiones. Mientras no demos ese paso, nuestra vida estará marcada por una doble lealtad. Y eso nos impedirá experimentar la plenitud que Cristo promete. La invitación sigue en pie. Es importante comprender que Jesús no cancela su invitación, aunque el joven se marche. La paciencia de Dios es más grande que nuestras decisiones impulsivas. Y Él siempre espera que regresemos. Quizá este joven más tarde reflexionó sobre lo que escuchó y entendió que la riqueza que retenía
era mucho menos valiosa que la presencia del Maestro. El Señor obra así con nosotros. Deja que su palabra permanezca. Como una semilla que tarde o temprano brotará. Si abrimos de nuevo el corazón. El amor que incomoda. El amor verdadero no siempre suena agradable. Muchas veces es incómodo porque nos confronta con nuestras áreas no entregadas. Jesús no endulzó el mensaje. No le dijo al joven que estaba bien quedarse como estaba. El amor de Cristo es exigente porque es real. Y sabe que para que tengamos vida abundante, necesitamos soltar lo que nos ata. Esa exigencia no es frialdad. Es el fuego purificador de un amor que quiere lo mejor para nosotros. El verdadero tesoro. Cuando Jesús le dice que venda todo y lo siga, no está pidiéndole perder, sino ganar el tesoro que no se corrompe. El problema es que el joven aún no ha descubierto, por experiencia, que Cristo mismo es el tesoro. Cuando uno entiende eso, todo lo demás palidece. Las riquezas, las seguridades, las posesiones. Incluso los propios planes. Y en ese momento, la renuncia deja de ser un sacrificio doloroso para convertirse en una respuesta natural de amor. El riesgo de la mediocridad espiritual. Este pasaje también nos alerta sobre un riesgo sutil. El de vivir una fe correcta pero mediocre. El joven cumplía la ley, pero no vivía la plenitud del amor. La mediocridad espiritual es peligrosa, porque nos hace sentir seguros, cuando en realidad estamos lejos de la meta. El Señor no nos llama a cumplir por cumplir, sino a vivir encendidos por un amor que transforme cada rincón de nuestra existencia. La renuncia que abre el cielo. Cuando Jesús nos pide renunciar, no lo hace para empobrecernos, sino para liberarnos de lo que nos impide volar hacia Él. La renuncia no es un castigo. Es un acto de fe que reconoce que lo que Dios tiene preparado es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos retener. Pero para verlo, hay que dar el paso. Hay que soltar la rama para poder tomar la mano de Cristo. El espejo del joven rico en nosotros. Este joven no es solo un personaje de hace 2000 años. Es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Cada uno tiene sus propias riquezas, que no siempre son monedas o propiedades. Pueden ser seguridades emocionales, relaciones, talentos, prestigio, o incluso heridas que no queremos soltar, porque forman parte de nuestra identidad. Jesús no nos pide necesariamente venderlo todo, pero sí nos invita a que nada esté por encima de él. El peligro de un cumplimiento parcial. El joven cumplía los mandamientos, pero eso no era suficiente. No porque la ley no valiera, sino porque sin amor radical, la ley se convierte en un techo bajo, que impide al corazón ver el cielo. Jesús siempre lleva más allá, porque quiere que nuestra obediencia no sea un mínimo, sino una entrega total. Lo que no se suelta, nos ata. Si hay algo que no estamos dispuestos a soltar, entonces ese algo nos posee. El joven pensaba que era dueño de sus bienes, pero en realidad sus bienes lo poseían a él. Y lo mismo pasa con todo lo que colocamos en el centro.
en vez de a Dios. El llamado personal. Jesús no le dio al joven un mandato genérico. Le habló directamente a su situación particular. Con cada uno hace lo mismo. A unos les pide perdonar. A otros dejar un pecado oculto. A otros priorizar la familia. A otros salir de su zona de confort. Su invitación es siempre personalizada. Pero con el mismo objetivo, libertad para seguirle. El momento decisivo. El joven tuvo delante la oportunidad más grande de su vida. Y la dejó pasar. Así sucede cuando postergamos la voz de Dios, pensando que habrá un momento más cómodo. Pero cada llamada de Jesús es única. Y si no la tomamos, podemos quedarnos con las manos llenas de cosas, pero el corazón vacío. La riqueza que no se pierde. Jesús no propone pobreza por pobreza, sino un intercambio glorioso. Soltar lo temporal para recibir lo eterno. Cambiar lo que el tiempo y la muerte arrebatan, por lo que el cielo guarda para siempre. La dificultad del rico. No es imposible que un rico entre al reino, pero es difícil. Porque la abundancia material puede anestesiar la necesidad de Dios. La autosuficiencia es un muro invisible que nos impide clamar por ayuda. Y mientras más alto es ese muro, más nos cuesta ver la puerta estrecha. El seguimiento que transforma. Seguir a Jesús no es solo caminar detrás de Él. Es dejar que su presencia reordene nuestras prioridades. El joven no entendió que la verdadera aventura no era conservar lo que tenía, sino descubrir lo que Jesús quería regalarle. El amor que llama. Jesús no lo miró con desprecio. Lo miró con amor. Y desde ese amor le pidió lo más valioso. Cuando Dios nos pide algo, no lo hace para probarnos por crueldad, sino para hacernos más libres y más semejantes a Él. La decisión pendiente. Hoy, cada uno de nosotros está frente a su propia versión de esta historia. Podemos elegir retener. O podemos elegir soltar y seguir. La pregunta que queda abierta es: ¿qué harás cuando Jesús pase frente a ti y te diga sígueme? El verdadero tesoro. Cuando Jesús habló de tesoro en el cielo, no se refería a un premio material postergado, sino a una comunión plena con Dios. Ese tesoro es la presencia divina, habitando en nosotros, transformando nuestra forma de amar, de servir y de ver la vida. Es un tesoro que comienza ahora y se consuma en la eternidad. La tristeza que revela el apego. El Evangelio dice que el joven se fue triste. Y esa tristeza es muy reveladora. Cuando Dios nos muestra un camino y sentimos dolor por dejarlo, es porque nuestro corazón está aferrado a algo más que a Él. Esa tristeza puede convertirse en una oportunidad para sanar, si la dejamos conducirnos hacia un desprendimiento verdadero. El riesgo de quedarse en la mitad del camino. El joven había dado pasos importantes. Cumplía la ley. Buscaba a Jesús. Hacía preguntas profundas. Pero quedarse en la mitad del camino es tan peligroso como no haberlo comenzado. Porque la plenitud está al final, no en los primeros pasos. La invitación a una libertad más grande
Jesús no le pidió que fuera pobre por obligación, sino que se liberara de la esclavitud del apego. La verdadera libertad no está en acumular, sino en que nada tenga poder sobre nosotros, excepto el amor de Dios. Cuando el sí no llega a los labios, muchas veces reconocemos en el corazón lo que Dios nos pide, pero las palabras no salen, y las acciones tampoco. Esa parálisis espiritual es la batalla decisiva, donde se define si la fe será solo idea o entrega real. El testimonio que pudo haber sido. Si el joven hubiera dicho sí, su historia habría sido recordada como un ejemplo luminoso. Tal vez su nombre estaría escrito junto a los apóstoles y habría inspirado generaciones. Pero su negativa lo dejó en el anonimato, mostrándonos que rechazar el llamado de Cristo no solo empobrece nuestro corazón, sino también el legado que dejamos. La mirada que no se olvida. Aunque el joven se fue, no podemos imaginar que olvidara la mirada de Jesús. Una mirada que traspasa, que ama, que invita, y que sigue resonando incluso cuando damos la espalda. Esa mirada sigue buscándonos hoy. El precio de seguir a Cristo. Seguir a Jesús implica renuncias. Y no podemos suavizarlo. Pero esas renuncias no nos dejan vacíos, sino que abren espacio para recibir lo que es infinitamente mejor. Es un intercambio que solo entiende quien lo vive. El amor que exige porque ama. Un amor superficial no pide nada. Pero el amor verdadero exige lo mejor de nosotros. Jesús ama tanto al joven que le pide todo. Porque sólo así podrá ser verdaderamente libre y feliz. El eco de esta historia en nuestra vida. Cada vez que el Evangelio se proclama, esta escena vuelve a suceder. Jesús vuelve a pasar. Vuelve a mirar. Vuelve a invitar. La pregunta sigue abierta. ¿Nos iremos tristes como el joven rico? ¿O diremos un sí que cambie nuestra historia para siempre? La batalla interior que nadie ve. El joven rico no estaba luchando contra un enemigo visible, sino contra un apego escondido en lo más profundo de su alma. Esa batalla interior es la más difícil, porque no se libra con gritos ni con armas, sino en el silencio de la conciencia, donde solo Dios y uno mismo saben lo que ocurre. El miedo a perder y la fe que libera. En el fondo, lo que detuvo al joven fue el miedo a perder. Pero la fe verdadera no es solo creer que Dios existe, sino confiar en que si dejo algo por Él, recibiré mucho más de lo que dejo, aunque todavía no pueda verlo. El llamado que incomoda. El Evangelio no está diseñado para tranquilizarnos siempre. A veces su propósito es incomodarnos. Mostrarnos que hemos hecho un hogar. En un lugar donde no podemos quedarnos para siempre. Jesús no vino a reforzar nuestras seguridades humanas, sino a ofrecernos una seguridad que no depende de nada material. Las riquezas invisibles. Hay personas que no poseen grandes bienes materiales, pero están igualmente atadas a riquezas invisibles, como la vanidad, el orgullo, o la necesidad constante de aprobación. El mensaje de Jesús también es para ellas. Porque la esclavitud del corazón no siempre se mide en monedas,
Un amor que pide exclusividad. Dios no compite con nada ni con nadie. Porque cuando se entrega, lo hace por completo. Por eso pide que también nosotros lo amemos con todo el corazón, sin dejar espacios reservados para otros ídolos, por pequeños que parezcan. El casi en el camino espiritual. Casi sigo a Jesús. Casi entrego mi vida. Casi dejo mi pecado. Pero el casi es la gran trampa del alma. Porque nos da la ilusión de que estamos cerca, mientras en realidad permanecemos lejos. La tristeza como profecía. Esa tristeza que sintió el joven fue como una profecía de lo que viviría si seguía aferrado a sus bienes. Porque todo apego que sustituye a Dios, tarde o temprano se convierte en fuente de vacío y de amargura. La riqueza que no pesa. Seguir a Cristo es llevar una riqueza diferente, que no se guarda en cajas fuertes. Es la paz interior, el gozo del servicio y la certeza de que la vida tiene un sentido eterno. Esa riqueza no pesa, no encadena y no se pierde. La invitación sigue vigente cada vez que escuchamos este Evangelio. Jesús vuelve a hacer la misma propuesta. Tal vez no nos pida vender todo, pero sí soltar aquello que ocupa el lugar central en nuestro corazón. Y esa invitación es personal, única y urgente. Él sí que cambia la eternidad. Un sí dado a Cristo no solo cambia nuestra vida, sino también nuestra eternidad. Ese sí es el puente entre lo que somos ahora y lo que Dios sueña que seamos. Y aunque el joven rico no lo dijo, nosotros todavía tenemos la oportunidad de pronunciarlo hoy. El amor que espera. Aunque el joven se fue triste, Jesús no dejó de amarlo. Dios nunca cierra su corazón por una negativa humana, porque su amor es paciente y sigue esperando el momento en que decidamos volver. La prueba que revela el corazón. Las palabras de Jesús fueron una prueba, no para humillar, sino para revelar lo que realmente ocupaba el primer lugar en aquel joven. Y muchas veces, Dios también nos confronta con decisiones que dejan al descubierto nuestras verdaderas prioridades. El engaño de la autosuficiencia. El joven estaba acostumbrado a pensar que tenía todo bajo control. Pero frente a Cristo, descubrió que su seguridad era frágil y que la autosuficiencia no alcanza para salvar el alma. La promesa velada. En la invitación de Jesús había una promesa. Tendrás un tesoro en el cielo. Esa promesa no es simbólica. Es real. Y significa que todo lo entregado por amor a Dios se convierte en riqueza eterna. El espejo del Evangelio. Este pasaje actúa como un espejo, en el que podemos ver nuestras propias resistencias. Cada lector puede encontrar en él la pregunta que más teme responder y el llamado que más le cuesta obedecer. El costo de seguir a Cristo. Seguir a Jesús siempre tendrá un costo, pero también un valor incalculable. No es un intercambio injusto, sino la mejor inversión que puede hacer el alma. Porque lo que recibimos no se agota. El apego como idolatría.
todo lo que amamos más que a Dios se convierte en un ídolo, aunque no tenga forma de estatua. El apego es una forma sutil de idolatría. Y para liberarnos de ella, necesitamos una decisión consciente. La alegría que no conoció. El joven se fue triste, sin saber que él sí a Cristo habría llenado su vida. De una alegría que ninguna riqueza podría comprar. A veces rechazamos la felicidad verdadera, porque la confundimos con pérdida. La decisión pendiente. La historia no dice qué pasó después. Y eso es intencional. Porque el desenlace queda abierto. Como una invitación para que nosotros escribamos el final en nuestra propia vida. El amor que espera respuesta. Jesús no fuerza. Jesús invita. La puerta de su llamado se abre suavemente, esperando que el corazón decida entrar por amor y no por obligación. El riesgo de la demora. Cada vez que postergamos nuestra respuesta, el corazón se acostumbra al aplazamiento y se endurece un poco más. Lo que hoy parece una oportunidad clara, mañana puede verse como algo lejano e irreal. La trampa de lo seguro. El joven creyó que quedarse con sus riquezas era lo más seguro. Pero en realidad, estaba apostando todo a algo que podía perderse en cualquier momento. La riqueza invisible. Cristo ofrece una riqueza que no se puede robar, que no se devalúa y que no muere con el cuerpo. Esa es la única fortuna que acompaña al alma después de la muerte. El espejo para nosotros. No basta con leer esta historia como un relato del pasado. Debemos preguntarnos: ¿qué es lo que nosotros no queremos soltar? Porque ese será nuestro punto de mayor lucha espiritual. La valentía del desprendimiento. Dejar algo por Cristo no es perder. Es ganar. Pero requiere la valentía de creer que lo que Él ofrece es infinitamente mejor que lo que tenemos en las manos. El peligro del corazón dividido. Cuando intentamos amar a Dios y a la vez apegarnos al mundo, vivimos en una tensión que desgasta el alma. No se puede caminar con un pie en cada dirección. La mirada que todo lo sabe. Jesús miró al joven y lo amó, sabiendo que iba a rechazarlo. Ese es el misterio del amor divino. Amar incluso cuando sabes que pueden decirte que no. La puerta que sigue abierta. Aunque el joven se alejó, la puerta de la salvación no se cerró. Dios sigue esperando. Y mientras hay vida, hay posibilidad de regresar. La lucha interior que nadie ve. El momento en que Jesús le pide al joven que venda todo y lo siga. No es simplemente una orden externa, sino un toque directo al núcleo de su alma. Allí, en lo más profundo, se encendió un combate invisible. La mente buscaba razones. El corazón intentaba convencerse de que podía negociar el precio. Pero el alma escuchaba claramente la voz de Dios. En ese instante, no había excusas válidas. Solo la oportunidad de confiar o de alejarse. Esa es la misma batalla que vivimos. Cuando el Señor nos pide soltar algo que amamos. Algo que nos da seguridad. Pero que está ocupando el lugar que solo Él merece.
La herida del apego. El problema no estaba en las riquezas como objetos, sino en el lugar que ocupaban en el corazón del joven. Sus bienes eran como raíces profundas que lo ataban a la tierra, y no lo dejaban levantar la mirada al cielo. Esa es la trampa más sutil de los apegos. Nos convencen de que sin ellos no podríamos vivir, cuando en realidad, vivir atados a ellos es lo que nos quita la verdadera vida. El joven se fue triste, porque no podía imaginar un futuro sin su tesoro, sin darse cuenta de que estaba rechazando el único tesoro que nunca se perdería. El llamado que siempre es personal. Jesús no le pide a todos lo mismo en las mismas palabras, pero a cada uno le señala algo que debe dejar para seguirlo plenamente. Para este joven fueron sus bienes. Para otros puede ser una relación, un sueño egoísta, un rencor, o una ambición que ocupa todo el corazón. Ese es el momento más decisivo, porque no se trata de una renuncia general, sino de un acto concreto que prueba dónde está nuestra fe. Y cuando Jesús lo pide, no lo hace para empobrecernos, sino para liberarnos. El falso consuelo de la religiosidad. El joven había cumplido los mandamientos desde su juventud, y eso le daba una sensación de estar bien con Dios. Pero Jesús lo lleva más allá. Le muestra que la vida espiritual no se reduce a cumplir reglas, sino que se mide por la entrega total del corazón. Muchos pueden vivir tranquilos, pensando que ya hicieron lo suficiente, que con no hacer mal a nadie y cumplir con lo básico están en paz. Pero este pasaje destruye esa falsa seguridad, porque el verdadero discipulado exige amar sin reservas y seguir a Cristo aunque nos cueste lo que más valoramos. La tristeza como señal de pérdida espiritual. El detalle más fuerte de esta historia es que el joven se fue triste. Esa tristeza no era la de quien se arrepiente y busca cambiar, sino la de quien ha decidido aferrarse a algo que sabe que le está robando la vida. Es la tristeza del alma que ha escuchado el llamado de Dios, pero ha dicho que no. Esa sensación es un aviso, una alarma espiritual, que nos muestra que algo está por encima de Cristo en nuestra jerarquía de amores. Si no atendemos a esa señal, la tristeza se convierte en frialdad, y la frialdad en olvido. La ilusión de lo permanente. Una de las mentiras más grandes que las riquezas nos susurran es que nos dan estabilidad y futuro. Pero en realidad, todo lo material está sujeto a desaparecer. Una crisis económica, un accidente, una enfermedad, y todo aquello en lo que confiábamos puede desvanecerse. El joven del Evangelio no vio eso, y prefirió apostar por lo que se oxida, en lugar de por lo que es eterno. El discipulado como camino y no como idea. Seguir a Jesús no es simplemente aceptar una creencia. Es caminar con Él. Y para caminar hay que estar dispuesto a dejar cosas atrás. No se avanza llevando todo lo viejo, ni se construye lo nuevo sin demoler lo que estorba. El joven quiso llevar a Cristo y sus riquezas en el mismo equipaje. Pero en el reino no hay lugar para un corazón dividido. La oportunidad que puede perderse. Aunque Dios es paciente,
Hay llamados que tienen un momento preciso. Una ventana de gracia que no se repite igual. El joven tuvo enfrente al Hijo de Dios. Escuchó de sus propios labios la invitación más grande que un ser humano puede recibir. Y la dejó pasar. Esa es una advertencia para nosotros. Porque a veces, por no querer soltar algo, dejamos ir lo que nunca volverá. La decisión que define la vida. Cada encuentro con Jesús es una bifurcación en nuestra existencia. No es simplemente un momento de emoción o admiración, sino una invitación a elegir lo que definirá nuestro corazón, nuestras acciones y nuestra eternidad. El joven rico enfrentó esa elección y la pospuso. Pero para cada uno de nosotros la decisión es hoy. El peso del apego. A veces, no nos damos cuenta de cuánto pesan nuestras ataduras. Hasta que alguien nos invita a soltarlas. Los bienes, los proyectos, los afectos o incluso nuestras seguridades internas pueden convertirse en cadenas invisibles. Jesús nos llama a la libertad del alma, pero esa libertad exige renunciar a lo que parece imprescindible. El costo de la verdadera libertad. Libertad y apego no pueden coexistir plenamente. El corazón que se aferra a algo que no es Dios se limita y se encoge. Solo la entrega total permite que el alma se expanda y descubra la plenitud que no depende de posesiones ni seguridades humanas. La tristeza que señala la oportunidad perdida. La tristeza del joven no era una emoción pasajera, sino un indicador de lo que sucede cuando elegimos lo temporal sobre lo eterno. Cada negativa a soltar aquello que nos ata es un pequeño entierro de la felicidad que podríamos experimentar. Jesús no lo condenó, pero la tristeza muestra que el corazón ya había comenzado a medir las consecuencias de su decisión. El desafío de confiar. Confiar en Dios significa dar pasos hacia lo desconocido. Es renunciar a aquello que creemos que nos protege y aceptar que Él proveerá de maneras que nuestra mente no puede anticipar. El joven no pudo dar ese salto, pero su historia nos enseña que la fe requiere riesgo y valentía. La riqueza que se mantiene mientras lo material se desgasta. Lo que entregamos a Dios permanece. Cada acto de amor, cada desprendimiento y cada obediencia construyen una riqueza que no puede ser robada. Esa es la verdadera inversión de nuestra vida. Y el joven tuvo la oportunidad de experimentarla. La mirada que no juzga. Jesús miró al joven con amor y lo invitó a seguir. Ese amor no obliga, no manipula ni critica. Respeta nuestra libertad y nos da siempre la oportunidad de elegir. El riesgo de postergar. Posponer nuestra respuesta es un peligro silencioso. Cada día que dejamos pasar sin soltar lo que nos ata, es un día que nuestro corazón se acostumbra a la seguridad falsa. La vida espiritual exige decisiones presentes y no futuras. La llamada a un sí radical. Dios nos invita a un sí que no sea parcial. Un sí que involucre todo el corazón, todos los planes y todas las seguridades. Solo ese sí nos permite caminar con Jesús, con libertad y plenitud. La eternidad en juego. Este pasaje nos recuerda que nuestras decisiones aquí tienen un efecto eterno.
Lo que dejamos atrás por amor a Dios se multiplica. Y lo que retenemos por miedo o apego puede convertirse en pérdida. El Evangelio nos llama a mirar más allá de lo inmediato y a poner nuestra confianza en lo que no se puede comprar ni perder. El corazón como campo de batalla. El corazón humano es un campo de batalla invisible, donde se enfrentan nuestros deseos más profundos y la llamada de Dios. El joven rico se encontró con esta verdad de manera directa, y en su rostro se reflejó la lucha interna. Cada uno de nosotros experimenta esta confrontación de manera sutil o intensa, cuando sentimos que debemos elegir entre seguridad temporal y fidelidad eterna. El apego como obstáculo sutil. Muchas veces no percibimos que lo que más amamos se ha convertido en un obstáculo. Nos da confort y sensación de control, pero al mismo tiempo nos ata y nos impide experimentar la plenitud espiritual. El apego, aunque parezca inocuo, puede alejarnos de la verdadera libertad que solo Cristo ofrece. La riqueza de lo invisible. Jesús no pide simplemente que demos lo que tenemos, sino que nos demos completamente. Cada renuncia por amor a Dios se convierte en una riqueza invisible que trasciende todo lo material. Esa riqueza no se devalúa, no desaparece y permanece como tesoro eterno para el alma. La libertad que exige decisión. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos sin límites. Es tener la capacidad de soltar lo que nos ata y elegir lo que nos eleva. El joven tuvo que tomar esa decisión, y su negativa nos muestra cómo la falta de entrega nos mantiene prisioneros de nosotros mismos. La mirada de amor que no se impone. Jesús miró al joven con ternura, pero no lo obligó. Ese amor respeta nuestra libertad y nos deja escoger, aunque sepamos que podemos equivocarnos. Así es el amor divino, firme, paciente y lleno de misericordia. El riesgo de aferrarse. Negarse a soltar lo que nos ata no solo impide seguir a Cristo, también nos sumerge en una ilusión de seguridad que puede romperse en cualquier instante. El joven prefirió la certeza temporal de sus bienes antes que la promesa eterna que Cristo ofrecía. La tristeza como guía espiritual. La tristeza que surge al no responder a Dios es un indicador poderoso. Nos señala lo que aún ocupa un lugar que no le corresponde en nuestro corazón. Reconocer esa tristeza es el primer paso hacia la conversión y hacia la entrega total. La prueba del corazón. Cada invitación de Dios a desprendernos es una prueba del corazón. No se trata de demostrar merecimiento, sino de permitir que Él reine plenamente en nuestra vida. El joven se enfrentó a esta prueba y dejó ver su verdadero apego, enseñándonos a mirar dentro de nosotros con honestidad. El valor de la hora. El llamado de Jesús no admite aplazamiento. Cada momento que retrasamos nuestra respuesta es una oportunidad perdida de experimentar la plenitud del reino. El Evangelio nos insta a no esperar a que las circunstancias cambien, sino a dar el paso decisivo hoy. La oportunidad que no se repite. Cada encuentro con Cristo es único. El joven rico tuvo delante de sí la oportunidad más grande que cualquier ser humano puede experimentar.
No se trataba solo de vender sus bienes, sino de entregar su vida. Ese momento nos recuerda que la gracia no siempre se repite y que cada decisión cuenta. La urgencia del corazón. El corazón no puede posponer eternamente lo que reconoce como verdad. Cuando sentimos el llamado de Dios, cualquier demora genera desgaste y disminuye la capacidad de respuesta. Jesús nos invita a decidir ahora y a no esperar a que el miedo se transforme en rutina. La plenitud del desprendimiento. Dejar lo que más amamos es un acto de valentía. Pero cada renuncia hecha por amor a Dios nos acerca a la plenitud de la vida verdadera. El joven rechazó esa plenitud. Y su tristeza nos recuerda que la verdadera libertad solo se alcanza cuando el corazón se libera del apego. La riqueza que nunca falla. Las riquezas terrenales son temporales. Pueden dar placer momentáneo pero no seguridad duradera. Lo que entregamos a Dios, en cambio, permanece. Cada acto de fe, cada desprendimiento y cada obediencia construyen un tesoro invisible que no puede ser destruido. El amor que respeta la libertad. Jesús no fuerza la entrega, ni obliga al corazón a amar. Su invitación siempre es libre. Amar a Cristo requiere una decisión consciente. El joven nos muestra que la libertad se respeta, incluso cuando se elige el camino equivocado. La mirada que atraviesa el alma. La mirada de Jesús al joven no fue de juicio. Fue una mirada llena de amor y de ternura. Vio sus riquezas, sus temores y su corazón dividido. Nos recuerda que Dios ve nuestra vida completa y nos llama a la verdad con paciencia infinita. La enseñanza de la tristeza. La tristeza que sentimos al no seguir a Cristo es un llamado a la introspección. Nos muestra que ocupa un lugar indebido en nuestra vida. Reconocer esa tristeza es abrir el corazón a la conversión. Es aprender que la felicidad verdadera no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que entregamos por amor. El riesgo de aferrarse a lo temporal. A veces nos aferramos a lo que creemos indispensable. Ese apego puede ser más fuerte que cualquier llamado espiritual. El joven prefirió el mundo antes que a Cristo. Su ejemplo nos desafía a examinar qué cosas nos impiden seguir al Señor plenamente. La urgencia de elegir hoy. No hay garantías de un mañana espiritual. Cada momento que posponemos la entrega es un momento en que nuestra alma se endurece. Jesús nos invita a elegir ahora. No podemos dejar que el miedo, el apego o la comodidad decidan por nosotros. El llamado a la vida plena. El Evangelio nos recuerda que la verdadera vida se encuentra en el seguimiento total de Cristo. El joven tuvo la oportunidad de experimentar esa vida y la rechazó. Nosotros, en cambio, podemos elegir responder con un sí radical. Soltar lo que nos ata, confiar plenamente y caminar con Jesús. Nos conduce a una existencia de libertad, amor y plenitud eterna. La llamada que transforma. Cada invitación de Jesús no es un simple consejo. Es un llamado que puede transformar radicalmente nuestra vida. El joven rico enfrentó la oportunidad de ser verdaderamente libre. Su negativa nos muestra cómo el temor, el apego o la comodidad pueden impedirnos abrazar la plenitud que Dios ofrece. El precio de la entrega.
Seguir a Cristo implica un precio que no siempre es visible. A veces es renunciar a bienes, seguridades o proyectos. Otras veces es soltar emociones, recuerdos o hábitos que nos atan. El joven no pudo asumir ese precio. Y nos recuerda que la verdadera libertad requiere valentía y confianza. La libertad que exige desprendimiento. La libertad espiritual no es la ausencia de obligaciones. Es la capacidad de soltar lo que nos ata y caminar hacia lo que nos eleva. El apego, aunque sea a cosas aparentemente buenas, puede esclavizarnos. El Evangelio nos invita a elegir la libertad, que viene de entregar el corazón sin reservas. La mirada que revela la verdad. Jesús mira más allá de lo superficial. Ve los temores, los deseos y las prioridades de nuestro corazón. Al joven rico lo conoció y lo amó, incluso sabiendo que no respondería como él esperaba. Así es el amor divino, paciente, profundo y respetuoso de nuestra libertad. La tristeza que enseña. El joven se fue triste, y esa tristeza es un reflejo de lo que ocurre cuando nos alejamos de Dios. Es la señal de un corazón que reconoce el llamado, pero teme soltar lo que ama. Esa tristeza puede convertirse en enseñanza. Nos invita a revisar nuestra vida y preguntarnos: ¿qué nos impide entregarnos plenamente? El riesgo de la comodidad. Aferrarse a lo conocido puede ser un obstáculo para el crecimiento espiritual. El joven eligió la seguridad de sus riquezas antes que el camino incierto de la fe. Pero la verdadera vida cristiana se encuentra más allá de la comodidad. Cada renuncia por amor a Dios abre un espacio para experimentar la plenitud del reino. La riqueza verdadera. Las posesiones materiales son pasajeras. Lo que damos a Dios, en cambio, se convierte en un tesoro eterno. Cada acto de fe, cada sacrificio y cada entrega voluntaria construye riqueza espiritual. El joven tuvo la oportunidad de experimentar esta riqueza y no la tomó. La fe que requiere acción. Creer en Cristo no es suficiente si no hay acción que acompañe la fe. El Evangelio nos llama a un seguimiento que implica decisiones concretas. El joven creyó, pero no actuó conforme al llamado. Nuestra fe se prueba en la vida diaria y en nuestra disposición a dejar lo que nos separa de Dios. La entrega como camino de plenitud. Entregar todo lo que somos y tenemos no nos empobrece. Nos abre a la verdadera abundancia. Jesús nos invita a dar, confiar y caminar sin reservas. El joven nos recuerda que retener lo que nos ata puede impedirnos experimentar la plenitud del amor divino. El llamado que permanece. La invitación de Jesús sigue vigente hoy. Cada uno de nosotros enfrenta su propio desafío de desapego. Podemos elegir caminar con Él o aferrarnos a lo temporal. Este pasaje nos enseña que la verdadera felicidad y libertad se encuentran en la entrega total y consciente del corazón a Dios.